37 minutos escuchando Rata de No Te Va a Gustar. Rata inmunda. Animal rastrero. No sabía que ellos cantaban eso. Buen tema de la época rockerísima de No Te Va a Gustar. Continuamos volando en este avión sin nafta hasta las 4 de la tarde. Y vamos de poco bajando un cambio porque ya la tenemos aquí a los estudios de la radio, como siempre, como cada 15 días. Tenemos los aplausos, Facu, porque está con nosotros Silvina Pirola, maestra, mentora y dueña de la escuela Carana. Hola, Silvi. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. Muy bien, contenta de estar con ustedes. Me hice unos minutitos, me escapé de otra actividad para estar acá. Bueno, le compartimos a la gente y a la audiencia que en la localidad de Cipolletti se está llevando adelante una expo vocacional. Sí, hermosa esta. Fue ayer y hoy hasta las 17 horas, así que podrían acercarse interesados. ¿En qué espacio se está realizando? En el Complejo Cultural Cipolletti. Perfecto. Ah, bueno. Sí. En el ingreso, acá de Sí, Cipolletti. Bien. Fernández Oro 57. Sí. Bien. ¿Y vos fuiste con la escuela a proponer Sí, las distintas fuimos actividades? Con la Escuela Carana nos brindaron un espacio, nos recibieron, nos están recibiendo muy bien y es la verdad una oportunidad porque dentro de las propuestas educativas habitualmente no hay yoga. Bueno, fuimos pioneros. ¿Y cuáles son las consultas en este caso de los jóvenes que cuando se acercan a la escuela a preguntar sobre el yoga? Hay algunos jóvenes que están, fueron chicas, especialmente como ya interesadas en el yoga, como queriendo estudiar, ya sabían que querían estudiar. Sí, está bárbaro, ¿no? Que salgan de la secundaria con ese interés, ¿no? Y en general han como pedido más o preguntado acerca de la orientación vocacional, que es lo que estamos compartiendo en este caso desde la escuela, no solamente la formación, sino que hay un método para descubrir la vocación desde la perspectiva del yoga, que no es al estilo de los test o de una orientación externa, sino como acompañar al joven a descubrir su vocación. ¿Eso es un poco el tema que tiene que ver con lo que hoy nos invita a la columna? Y para sincronizar los temas, si les parece, vamos a hablar de la vocación. Muy bueno. No sabía que había un método dentro del yoga para saber cuál es la vocación. ¿Que tiene que ver con el propósito o son dos caminos distintos? Están ligados. Okay. Cuando accedemos a la vocación, estamos a nada de conectar con el propósito. Son cosas diferentes, pero que si se alinean, es un gran paso en la vida de la persona, ¿no? Tiene como optimizado varias áreas de su vida. Uh-huh. Y ¿la vocación se puede descubrir de tan temprana edad? Digo, también yo lo hemos hablado y a veces con psicólogos, ¿no? Esto de que cuando uno egresa de la secundaria, todavía a los 18 años, no tiene con mucha seguridad la idea de qué es lo que quiere ser en su vida de adulto. Sí. Justamente, mira, con ese tema es que cerramos la charla ayer y hoy tuvimos espacio para compartir una charla con los interesados acerca de que el proceso de descubrir la vocación no es algo que va a concluir en 2-3 meses de quinto año, de los últimos meses de quinto año, sino que va a ser un proceso que se decanta desde la mirada del yoga aproximadamente a los 40 años. Y empieza en el primer paso que damos en nuestra vida, cuando empezamos a caminar. Ajá, mira. Entonces hacíamos este juego, ¿no? Que si pudieran recordar o si en la familia les dijeron qué hicieron cuando empezaron a caminar, cuando dieron ese primer pasito, ese primer paso de independencia del ser humano, ¿hacia dónde fueron? ¿Cuáles fueron los próximos pasos? ¿A tomar un juguete? ¿A comer algo? ¿A ir a los brazos de papá y mamá? Esa primer chispa de lucidez, ¿no? De esa edad de elegir algo, ya tiene como puesta una semilla de parte, ¿no? Como orientada de alguna forma con lo que de adulto le va a gustar, le va a atraer. Entonces el proceso de elegir la vocación empieza de pequeñito. Y parte
de lo que le compartía como herramienta, la metodología de esta técnica del yoga para descubrir la vocación tiene 12 pasos. Igual vamos a compartir 4 porque el tiempo no nos alcanza y estábamos en grupo, ¿no? Vamos a compartir 4. La primera pregunta a responder en este contexto es: ¿qué hacías de niño que te gustaba? ¿No te generaba esfuerzo? ¿Lo podías hacer disfrutándolo plenamente? ¿Se te pasaba el tiempo? Niños comprendiendo qué edad. Los primeros años. Ok. ¿Qué hacías cuando eras niña que se te pasaba el tiempo jugando, disfrutando? Bueno, eso que hacíamos al jugar ya tiene también una connotación de por qué elegimos eso que elegimos cuando éramos pequeños. Y luego, en la medida que va pasando el tiempo, ya somos adolescentes, jóvenes, seguimos eligiendo algunas actividades que tienen que ver con solamente lo que nos gusta y no que es un deber, una obligación, una tarea. Bueno, en esa actividad de hacer por puro gusto algo, se apoya como una especie de estructura todo el resto de aspectos de la vocación. Ah, tremendo. Porque eso responde a muchas preguntas, por lo menos Claro, yo estaba intentando hacer fuerza y creo que no recuerdo. O sea, pues dijo los primeros años, ¿hasta qué edad entra? Claro. Porque en mi caso, claro, está muy corrido, porque yo no hablaba. Ah, ¿no hablabas? Yo era recontra tímido, mamero. Pero sabías hablar, pero Sí, no hablabas. sí. No, era muy reservadito. Ok. Pero sí, por ahí inclinado al dibujo y esas cosas, ¿no? Más a las artes. Si encontrás, por ejemplo, esa perspectiva, ¿no? De que, bueno, no recuerdo exactamente, pero sabía que era respecto de las artes, quizás en lo que hoy estás haciendo y dentro de lo que has estudiado, hay una connotación artística. Bien. Que no quiere decir que esa va a ser la profesión, No, es una claro, por carrera, supuesto. pero es un apoyo en donde se va a construir todo el resto, ¿no? Entonces, tenemos lo que nos gusta y tenemos lo que otra área que podemos observar es en qué somos más creativos. A ver, yo recuerdo... pero, De la pato niña, la sí, patito. era estar todo el tiempo bailando y cantando frente al espejo, teniendo un micrófono. O sea, y me gustaba mucho, había un solo tele en casa y escuchábamos mucha radio, había un programa que en ese momento era el ranking de las canciones más escuchadas, y yo participaba y me gustaba escuchar radio y esperaba que sea las 12 antes de ir a la escuela, y siempre era estar en la previa, antes de almorzar, prepararme para ir a la escuela, escuchar radio, bailar frente al espejo, bla, 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 almorzaba y de ahí me iba a estudiar. Claro, tiene muchísima relación. Mucha. Eh, Nos sorprendemos cuando hacemos ese sí. ejercicio de retrospección y encontramos detalles. Podemos preguntar también a mamá, papá, hermanos, abuelos. ¿Qué hacían? ¿qué Claro. hacían? Claro. Porque sobre todo, claro, y esto que vos decís que no tiene que ver con la profesión, pero son los primeros pasos de la vocación. Es donde se apoya lo que nos gusta hacer. Y como la vocación es algo que uno hace al punto de que si no cobrara nada respecto de lo que hace, igual lo puede hacer, lo disfruta y lo seguiría haciendo, que es distinto en ese punto a la profesión. Claro. O sea, se apoyan una en la otra, pero no es lo mismo vocación que profesión. Ojalá fuera lo mismo para algunos. Es importante saber qué es lo que nos gusta. Para entender la vocación como lo que es. Mira. Y el segundo paso, ese era el primero. Sí, el segundo paso, conocer en qué aspectos o escenarios de la vida somos más creativos. Hay personas que son creativas, innovadoras, que tienen soluciones diferentes a lo que habitualmente hace su entorno, en momentos de estrés, en momentos de presión, en momentos de intensidad, en momentos de urgencias, ¿no? O sea, un bombero, por ejemplo, o ese tipo de profesiones que están entrenados para dar respuesta en catástrofe o en accidentes o cosas que uno no espera, ¿no? Bueno, hay, sin embargo, otras personas que necesitan de un proceso, necesitan saber que hay plazos de entrega, que hay tiempos, que hay algunas características que se deben cumplir.
Son diferentes maneras en donde nuestra creatividad surge. Y eso también está bueno contemplarlo a la hora de pensar o descubrir la vocación, porque esas soluciones creativas es lo que nos va a diferenciar de otros colegas, de otras propuestas, es un poco lo que va a marcar nuestro tono, nos hace únicos, diferentes. La creatividad. La creatividad. Está bueno pensarlo de esa manera. Y esto que mencionabas de en qué espacios es donde uno logra esa creatividad. Sí, estaba pensando justamente en eso. O incluso con quiénes logra la creatividad. Yo sé que solo creativo no soy. No voy para ningún lado. Si tengo alguien si tengo una base con qué ser creativo, ahí recién puedo empezar a hacerlo, pero no desde la nada. Exacto. Lo que se conoce a veces como un torbellino de ideas. Claro. Podemos empezar a tirar ideas en equipo de trabajo o en un grupo de amigos, o donde sea la propuesta, ¿no? Y desde esas semillitas o de esas primeras ideas, de ahí luego quizás surgen otras creatividades. Incluso en lo que hacemos nosotros, que es en este caso hacer un programa al aire, mi creatividad nace en base a que alguien ya está haciendo algo. ¿Qué quiere decir? Pato está, no sé, contando una anécdota, diciendo una noticia o lo que sea, y a partir de eso a mí me sale la creatividad para hacer un chiste, hacer un comentario, traer otra información. Es como del cero y de la nada no nace, por lo menos en mi caso, sino que es en la comunicación o en la interacción con una otra persona. Y eso ya nos está hablando de que parte de tu vocación tiene que tener un elemento de coequiper, de ser un equipo que tiene un proyecto en común, ideas en común. Y hay otros, sin embargo, que son naturalmente pioneros y van solos hacia su objetivo y quizás no le importa demasiado si alguien le da el pie para tener ideas. Todos somos creativos. Sí. Todos. En creatividad se dice, quien estudia y profundiza la creatividad, que hay que, aunque creamos a veces que no somos creativos, es porque no hemos estado en la situación de intensidad necesaria para que nuestra mente humana responda de maneras diferentes. Okay. A veces el estrés, la necesidad, situaciones que no nos esperábamos, van a ser como el caldo de cultivo para que nuestra creatividad surja. Claro, porque ese es como un recurso inmediato que tiene que salir la creatividad. O sea, no va de la mano con esta cuestión del drama o de ahogarse en un vaso de agua, sino como que necesita la cabeza tener una respuesta inmediata para salir de esa situación. O sea, la ansiedad, los nervios, las inseguridades le abren la puerta a la creatividad. ¿Sí? Está buenísimo también pensarlo así. Y el aburrimiento. Ah, mira. Cuando decimos que es bueno que los niños pasen por situaciones de aburrimiento, porque a partir de ahí pueden surgir ideas para jugar diferentes juegos, es también una posibilidad. Sí, incluso en la adultez es muy importante aburrirse, porque es en ese momento en el que estás vos con vos mismo y de repente es como, che, mirá, no se me había ocurrido esta idea para un programa, para la tesis, para lo que sea, porque claro, si estás todo el tiempo a estímulos, Instagram, TikTok, no sé, una serie, lo que sea, salir a juntarme con gente, no hay espacio, no hay hueco, no hay momento en el que el cerebro piense, al fin y al cabo, o diga, che, mirá, tal cosa. Ahora déjame tomar eso que vos decís. Está buenísimo que nosotros podamos explicar estos pasos, porque hoy en día el adolescente, justamente en esta expo vocacional y en este camino a la formación de adulto y a lo que quiera trabajar y vivir, el adolescente no resiste el aburrimiento. De hecho, sufre la abstinencia de estar todo el tiempo con las redes sociales, que la creatividad se lo da un aparato. Entonces, como que volver a las raíces un poco, de decir, no, bueno, vas a dejar el teléfono 1 hora, 2 horas y sentate a escribir lo primero que se te ocurra. Sí, escribir, pintar, aprender un instrumento musical, hacer un deporte, hacer una actividad quizás diferente para dar lugar a que nuevas ideas ocurran. Incluso
una de las actividades que más promueven la creatividad es el caminar. Ah, mira. Sí. El hecho de caminar, que nos mantiene en un punto de equilibrio particular, Sí. ¿no? Porque hay que dar un paso y luego el otro, y eso. Están ocurriendo muchas cosas en el fenómeno de caminar. La mente se despeja. Hay una parte de nuestra mente que está ocupada en la acción de caminar y hay otra parte de la mente que tiene espacio para empezar a gestionar el día o, bueno, lo que hemos vivido antes, y después a dar ideas nuevas. Está bueno, está bueno. Caminar sin escuchar música, caminar sin mirar el celu. Ah, ok, Porque caminar. ahí está la gran diferencia, ¿no? Solo Eso de caminar. Sí, caminar. Ok. caminar. Sí. Está bueno pensarlo. ¿Y el tercero? El tercer punto es preguntarse en qué situaciones somos serviciales, que nos gusta prestar servicio de corazón, desinteresadamente, que no estamos esperando una retribución, o sea, ni en dinero, ni en bienes, ni una palabra, nada. Y que eso también nos distingue, porque si nos observamos en nuestra familia o grupos de amigos, de conocidos, uno sabe a quién pedirle determinadas cosas. Ahí tal amigo es muy bueno en tal situación, tal conocido es muy bueno en tal otra. Sabemos quién tiene determinada habilidad para prestarnos un servicio en caso que lo necesitemos. Y nosotros también, o sea, cada uno de nosotros también. Descubrir en qué somos especialmente buenos a la hora de prestar servicio nos da otra pata para la vocación. ¿Por qué? Porque la vocación, o sea, el ejercicio vocacional, el realizar lo que para uno es una vocación, tiene que tener ese condimento de lo hago porque me gusta, porque puedo ser creativo en esto y además porque puedo prestar un servicio a la humanidad o a un sector de la humanidad. Creo que esa es la parte también un poco compleja y quizás, ¿cómo te puedo explicar? Está buenísimo esto de ser servicial, pero el entorno no siempre entiende lo que es un servicio, ¿no? Entonces, hay veces que en esos lugares también puede que salgas un poco lastimado, digo. Y habrá que aprender a poner límites. Ujú. Pero eso también hace a lo que puede llegar a ser la vocación, el preguntarnos para Sí. qué somos serviciales. ¿Vos para qué sos servicial? Eh, Es re complicada la pregunta, ¿eh? No, yo no tengo nada complicado. No, mentira. Creo que sí, lo llego a identificar. Va a sonar re soberbio, ¿no? Pero un poco para humanizar los espacios. Por ejemplo, ¿no? Lo traigo aquí a la radio. Yo disfruto de recibir al invitado, ponerle la silla, buscarle un vasito con agua, che, quédate acá, cómodo. Y es un rol que nadie me dio. O sea, no es que un día Pato me dijo, che, encárgate de esto. Sí. Me sale. O el, qué sé yo, ir a una casa de visita. Che, bueno, ¿qué te ayudo? ¿Qué Bien, hacemos? bien. Lava los Sí. platos. Bueno, no te puedo llevar en otra cosa. Ok. Pero, qué sé yo, por ejemplo, la otra vez me pasaba con Sara ella, bueno, estaba haciendo unos trabajos para la facultad, que no sé qué, bueno, era un montón de cosas que tenía que pintar. Bueno, ¿con qué te ayudo? Pinta eso. Bueno, y estaba ahí como un niño esclavo en Afganistán, Sí. pintando unos patrones, ¿no? Y es como, che, ¿por qué lo hiciste? Porque, qué sé yo, me sirve, me sale. Y así, por lo general, nos juntamos con mis amigos, como, bueno, che, vamos a ponerle luz a estos espacios. Está bueno, está ¿Vos, bueno. Pato? No, sí, creo que va por eso un poco de ese lado. copiona que sos. Sí, sí. Por eso trabajamos juntos. Pero sí, esto de estar a disposición del otro en lo que pueda resolver. O sea, dentro de la capacidad de ver qué puedo resolver. No a todo el mundo se le resuelve las cosas, o por lo menos, qué sé yo, uno trata de... Porque no, el servicio no es 100% entrega para todo el mundo, digo, a eso voy. Pero de estar ahí a disposición en lo que pueda resolver en lo más simple, creo que es algo que sale naturalmente. No sé si todos tienen esa cuestión servicial. Claro, no todos tienen la misma forma de prestar servicio. Ahí está, También. claro. Lo que para vos es natural, que a lo mejor coincide entre Juli y Pato, tienen la misma cualidad servicial, a lo mejor no es así para todo el mundo. Claro.
¿Y qué otros ejemplos puede ser uno siendo servicial que no sea el nuestro? A veces hay personas que son serviciales en un contexto de salud y enfermedad, por ejemplo, acompañan a una persona cuando está internada. ¿Ves? Eso a mí no me sale. O tienen que ir Bueno. al médico, o acompañan a personas, no sé, cuando hay que hacer un viaje, y bueno, te acompaño. El enfermero. Bueno, te- hablando de oficios, ¿no? El Claro. enfermero para mí es algo que yo realmente admiro, esa capacidad de ser amoroso, de estar al cuidado, que no es solamente el suero, sino es todo, la charla, el ánimo. El ánimo es tremendo, lo que es la vocación de un enfermero. Es muy lindo. Bueno, médico ni hablar también, ¿no? Esto de Claro. salvar vidas. Estoy pensando en un montón de otros ejemplos de servicio que se me vengan a la cabeza. Y ejemplos tenés. El tema es que muchas veces es esto, o lo naturalizamos o incluso lo ignoramos. Ayer, por ejemplo, hablábamos, salvando las distancias, esto de la limpieza de un hogar, que uno recién se da cuenta que hay espacios que se limpian cuando se va a vivir solo, porque siempre hubo una tercera persona, que por lo general es la madre de uno, la que se encarga de lavar las toallas, limpiar el baño, las cortinas. ¿Qué es eso? O lo tenemos muy naturalizado o lo tenemos muy invisibilizado. Exacto. Al servicio. Está bueno. ¿Y el otro? A ver qué... Ay, 58. A ver, decinos. Tenemos una cuarta pregunta para acercarnos a la vocación, que es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en tu paso por esta vida? Un tipazo. Está bueno. Que son preguntas muy profundas. Son preguntas terriblemente profundas. Igual yo lo digo en serio, ¿eh? Sí, obvio. No me cabe en duda y te va a pasar así. Te va a No sé, pasar así. No sé, ¿eh? Se resume en un tipazo. Sí, sí. Che, ¿cómo era Julián? Un Tipazo. tipazo. Vos como la voz del Valle. Nah. Soy más que la voz del Valle. Sos mucho más que la voz del Valle. Es verdad, Pato. Bueno, pará, dejemos esa pregunta abierta, Sí. aprovechemos al 299-476-1400. Hay mucha gente conectada, siempre acompañando a Silvi en estos momentos en el streaming. Sí, hay mensajes que dicen buenas tardes equipo, qué lindo maestra verte. Dice la profe Vero, te esperamos aquí en el stand. Y también está Gra que dice qué lindo nuevamente aquí en este aire, Silvina Pirola. Continuamos la columna con Silvi Pirola, la columna de yoga en este caso, aprendiendo a descubrir tu vocación. Sí. Es la temática del día de hoy. Y una pregunta que la dejó del blog anterior, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde? Bueno. Pregunta que es compleja de responder porque no Profunda. sabemos, y no sabemos por dónde encararla, esa es la realidad. Quiero que me recuerde como, no sé, un gran médico que salvó muchas vidas, Favarolo. ¿Vos te pensás que Claro. Favarolo sabía que cómo quería que lo recuerden? Y mirá todo lo que hizo el tipo, y vaya si no se lo recuerda. Sí. Desde cualquier punto de vista. Y también hablábamos un poco fuera de aire con Silvi, cuántas personas se dan cuenta de grande cuál era su vocación, ¿no? Por haber cumplido lealtades familiares, o herencias, o profesiones de que tus padres te decían, no, tenés que hacer esto, 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 y tu vocación iba por otro lado. Siempre estás a tiempo de descubrir la vocación. Siempre estás a tiempo, y es lo que mencionaba de este proceso que podría decantarse en los 40, si no lo descubriste antes. Claro. Cercano a los 40 puede haber una crisis vocacional que se la conoce Mira. así. A veces cuando hemos estudiado por cierta obligación, por cierta lealtad, o porque no había otro medio, quizás era la única carrera en la ciudad y había que aprovechar lo que había, lo que sea, en algún punto nos va a pasar factura. Vamos a sentir, aunque estuviéramos ganando muy bien dinero, muy buen dinero, etcétera, pasa factura esto de la falta de plenitud, de estar haciendo algo que no me da plenitud o en la cual no me siento pleno. Y ahí empieza el proceso de redescubrir, a la edad que sea, de redescubrir la vocación. Bueno, ¿cuántas historias hay de gente grande de, che, estaba re bien, pero de un día para el otro soltó todo, ¿no? Y ahora recuerdo, en su momento había un conocido también, que era ingeniero en sistemas, ¿no? Que le iba muy bien, trabajaba con computadoras,
soltó todo, literal, y dijo, no, a mí me gusta la albañilería. Mira. Y es eso, y dejó y hacía de manera freelance, ¿no? Changa, así, así, y le encantaba la parte de, qué sé yo, hacer el cableado eléctrico, ¿no? O esto, como hablábamos hace un rato, de un bache. Hacer ese trabajo manual que no lo encontraba, por ejemplo, siendo ingeniero en sistemas. Tal cual. Hay que permitírselo. Cuando lo descubrimos, cuando lo conectamos, hay que permitírselo. ¿Por qué? Porque el encontrar la vocación va a alinear varias cosas a la vez. Él va a alinear la profesión y va a alinear el trabajo que uno realiza para ganarse un sustento. Que a veces estamos haciendo 3 cosas distintas. ¿Cómo sería eso? Trabajo para vivir, para que me den un sueldo. Tengo una profesión porque estudié determinada carrera y bueno, puedo llevarla adelante, pero no me da un sustento, y a su vez podría tener una vocación que la realizo por servicio incondicional. Y hay casos que hay personas que hacen 3 áreas, 3 actividades diferentes porque no han podido sincronizarlas. En cambio, cuando ponemos como la intención de enfocarnos en la vocación, no abajo en el sustento, sino arriba en la vocación, esto empieza a alinearlo de abajo. O sea, hay que poner siempre la vocación en primer lugar para después... Sí, porque, a ver, primero es comer. Sí, claro, Lo básico, o sea, pero cuando pasa el tiempo y vos ya tenés lo básico resuelto, y has estudiado y has hecho quizás varios cursos y tenés experiencia en diferentes disciplinas, ya podés empezar a pensar, bueno, ¿cuál es mi vocación? Y a partir de ahí alinear todo lo otro. ¿Por qué? Porque la vocación es el nexo entre esto que estamos hablando, vocación, profesión, sustento básico, el nexo con el propósito de vida y la misión, que hoy preguntabas al principio. Bien. Si tiene alguna relación. Sí. Aprovecho porque escribe Ailu, dice hola, primero que nada, feliz cumpleaños, que fue el día de ayer. Hola Ailu, dice, qué hermoso tema, mi crisis laboral llegó a los 30 y cuando me despidieron decidí dedicarme a lo que me apasiona. Mire. Sí. Bueno, justo hace 2 días salió un informe en medios que habla de la anedonia. ¿Conoces el término? No. Es una manifestación que puede apagar el placer, ¿sí?, del trabajo, ¿sí? Hay algunos pacientes con depresión, ¿sí?, que hay algunos que escucharon sobre este término. Dice, es la imposibilidad de experimentar sensaciones placenteras o de felicidad ante situaciones que habitualmente generaban satisfacción. Eso suele pasar por un estrés. Que perdemos como la habilidad de sentir, o por no sentir lo que no nos gusta, ya no nos da placer, no nos queda cómodo, empezamos a tener como una especie de anestesia, si se quiere, de los sentidos para no sentir lo que está sucediendo. Bien. El ponerse en marcha con el descubrimiento de la vocación puede ser una ayuda para estos casos. Bien, está bueno pensarlo de esa manera, porque... Y un poco lo decías, la crisis de los 40, de pegar esos volantazos, no significa que no vayas a tener trabajo, que no te puedas llegar a jubilar o que tu trabajo no te dé rentabilidad. Vas a conseguir la posibilidad de continuar. Lo que pasa es que, bueno, esa etapa de transición me imagino que requiere mucho duelo. Y decisión. Hay personas, mira, que se toman como un tiempo para pensarlo, claro, para ahorrar, para ver opciones y dar el paso que no sea un volantazo, sino que sea un paso seguro, un paso con certeza, con discernimiento. Y hay otras que un día se cansaron de cómo estaba transcurriendo su vida y dijeron, bueno, suelto todo, voy a dejar esta profesión y voy a hacer lo que a mí realmente me gusta. Y quizás toman riesgos que aún no teniendo seguridad económica en ese nuevo paso, toman el riesgo y dicen, lo voy a encarar igual. Y la buena noticia para estas personas que, bueno, en cualquiera de las 2 formas que tomen ese paso, es que cuando uno realiza su vocación, el universo nos abre puertas. Porque la vocación, algo que tiene es una característica, que es lo que nosotros vamos a ofrecer al mundo, a nuestra sociedad, de manera única. Claro. Vinimos a realizar esa vocación. Y cuando el universo ve que estamos haciendo lo que vinimos a hacer, nos aplaude y dice, bueno, ya
por fin. Entonces empieza a brindarnos oportunidades. Bien, Ok. está bueno. Bueno, es un estado constante de conocimiento de uno mismo, ¿no? Es estar todo el tiempo, bueno, Sí, y sin yo ir más creo- lejos, preguntándote estas preguntas, valga la redundancia, Sí, no. para saber para dónde estamos yendo. Y también esto de Silvi, no sé si que pensás que hay un cambio cultural, o sea, en el sentido de que nuestros padres Ujú. optaban por un trabajo y ese trabajo era el que iba a estar acompañándote toda tu vida, porque uno pensaba en un salario, en una estabilidad, en una jubilación digna y capaz que, no sé, 25 o 35 años en un trabajo que es el que te tocó, digamos, sin darle lugar a todas estas preguntas que estamos haciendo ahora. Y hoy por hoy hay una toma de decisión mucho más valiente en el caso de los jóvenes, nosotros, de decir, bueno, no prefiero estar en un lugar donde realmente la pase bien y no ganando la cantidad de dinero que si hubiese optado por otro título o por otro lugar. Y con el tiempo, esa actividad que vos estás eligiendo desde la vocación te va a acercar la oportunidad económica también y el bienestar que a lo mejor te daría otra profesión. Ujú. Sí llega. Está bueno decirlo eso. En este caso, no, porque en este caso vos mencionabas que estas 4 instancias, estas 4 preguntas las hicieron con los chicos ahí ¡ay, se me fue! ¿De la expo vocacional? En la expo vocacional. Perdón, disculpen. Pero mencionabas que habían 12 Sí. en total. Podemos hacer como un salpicadito porque justo acaban de escribir aquí al 299-476-1400. Recién acaba de llegar el mensaje. Dice, buenas equipo, ¿cómo hago para encontrar mi vocación? Bien. Puede ser que empiece a hacer una introspección con estas preguntas. Bien. ¿Mm? ¿Recordamos las primeras 4 por las dudas? Bueno, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño, niña? ¿Cuál es tu momento ideal de creatividad? ¿En qué escenarios, en qué situaciones surge tu creatividad? ¿Qué es lo que en lo que especialmente sos bueno a la hora de prestar un servicio desinteresado e incondicional? ¿Y cómo te gustaría que te recuerden? Bien. Bien, Estas primeras 4 como para empezar. como para empezar, es una estructura. Ya, miren, con lo que hemos compartido, ustedes han respondido desde sí mismos, tenemos algunas pistas de que dan claves para realmente conectar con la vocación. El proceso completo es de 12 variables a observar y por lo general se requiere como una compañía, un seguimiento para ir descubriéndolo, ¿no? Es la parte de acompañamiento personalizado, digamos. Tienen que ver con cómo diseñamos el propósito de nuestra vida, el resto, ¿no? de las variables. De qué manera nos gusta comunicar, Bien. de qué manera nos cuidamos o qué necesitamos para estar bien, cuál es nuestro mejor entorno para trabajar. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en un lugar como una especie de cabina, donde uno está literalmente encerrado, Sí. a trabajar al aire libre. No es lo mismo trabajar solo que trabajar en equipo. Bueno, todo eso también da pistas en cuál es el mejor lugar para desarrollarte. Si te gusta trabajar en equipo, trabajar en sociedad, hacer como dividir tareas, vos te dedicas a una cosa, yo a la otra, compartir roles, trabajar en sociedad. Por un lado, ¿cuál es tu contexto o paradigma del mundo? Hay quienes, por ejemplo, si para mí mi metáfora de vida es la alquimia, a mí no me costó pasar de la química a la alquimia del alma. Es la misma metáfora y está todo enmarcado dentro de un tipo de visión. Okay. Encontrar cuál es tu metáfora de vida, por ejemplo. ¿Cuál es tu metáfora de vida, Leopardo? Uf, no, esa ya sí que no te tengo la respuesta. Te la puedo traer si querés en 15 días. Me encanta la ¿Me das un pregunta de tiempito? Silvi, me encanta. Esa sí que para las primeras 4 andaba. Sí. Ya el resto nos metemos. Silvi, un ¿tu poquito más metáfora de profundo. vida? La alquimia. Bien. Mi primera profesión fue química y en algún momento dejé la química para dedicarme a la observación interna, al mundo interior.
Ok. Es más, lo voy a anotar para no olvidar. Sí. Está bueno. Tarea está para bueno. la casa. Está bueno. Vos también la quiero para 2 semanas, ¿eh? Ay, es que, ¿O la tenés? claro, necesito ejemplos, así me copio. No. Sí, la metáfora no, la verdad que... Hay personas que son como las tejedoras del alma, que así como utilizan las manos para hacer manualidades, hacer obras de arte, Ok. también tejen en las relaciones Sí. y saben hacer nexos. Bien. Son como, hay un arquetipo mitológico, es la hilandera, por ejemplo. Ajá. Están quienes su arquetipo es la maternidad o su metáfora es la maternidad, y que no solamente maternan a sus hijos biológicos, sino que maternan a su entorno. Ujú. Esas son formas de mirar metáforas. Y así podríamos hablar de varias. De varios ejemplos, sí, 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 sí. Bien, perfecto, perfecto. En este caso, Ailu Suma dice: doy A ver. fe de que cuando estamos alineados a nuestra misión de vida, se abren muchas puertas. Y sumado a esta cuestión de las metáforas, dice: personas que tejemos redes, esa soy yo, una mediadora, ¿no? Sí. Esto de ir uniendo gente, Ah, uniendo claro. caminos, Tal cual. historias, Ujú. ¿no? Un poquito. Pienso mucho en los abogados también. Sí. Y también pienso en aquellas personas que se me vino, esas personas que no se las recuerda bien, que ya no están más en Uy. este plano terrenal. Digo, ¿qué tiene? O sea, que, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí en el medio? Vamos a la cuarta pregunta que mencionabas. ¿Cómo querés que te recuerden? Ujú. Y mencionaban que podía ser un poquito difícil encontrar Sí. esa respuesta, porque hay una confusión o está desdibujado esto, ¿no? Creemos que nos van a recordar por los títulos, porque tenemos determinados títulos, premios, logros, y en realidad no nos recuerdan por lo académico, nos recuerdan por la interacción. Claro. Si dijéramos, bueno, ¿qué profe o maestro recordás de tu infancia, de tu escuela, de tu paso por la primaria o de la secundaria? ¿Es el que más puntaje tenía? ¿Era el maestro que tenía más puntaje? ¿O era el que supo llegar a tu corazón? Se responde esa pregunta fácilmente. Sí. sale. Así, de alguna forma, nos van a recordar a nosotros. O sea, ¿de qué forma querés? ¿Vos querés que te recuerden como el listado de éxitos profesionales? ¿O a cambio, cómo llegaste a las personas a través de tu voz, por ejemplo? Ujú. Si en el ejercicio de comunicarte pudiste llegar a tocar alguna fibra íntima de la persona que está del otro lado escuchando. Claro, claro. Claro, ¿qué pasará con esas personas que, vuelvo a lo mismo, no que como hicieron macanas en su vida y no se las Claro. recuerda bien? Creo que, perdón, ¿no? Lo voy a traspolar, a mí me pasa con... A mí me gusta mucho el cine, me gustan las películas, me gusta sentarme a ver algo, series y demás. Y por lo general, en su momento yo he hecho varias columnas de cine, acá y en otros lados, era, bueno, hacete ahora unas columnas de las peores películas. Y por lo general no me salía, porque uno no las tiende a recordar, por lo menos en mi caso. Y no sé si con este tipo de personas... pues estaba intentando hacer ese ejercicio de, bueno, a ver qué persona mala. ¿Te la No. tiro? ¿Sabés? Perdón A que lo ver. diga. Hitler. Se me Bueno. vino Hitler a la cabeza. Bueno, claro, yo lo pensaba más terrenal en el ámbito... Acá en el entorno no, Claro, no, claro. pero un tipo que llegó a conquistar multitudes, convenciendo a partir de la oratoria, Claro. sus ideas, su metáfora, por así decirlo, y cometió atrocidades. Sí. ¿Ahí? ¿Dónde, en qué lugar? Claro, bueno, creo que eso... no sé, ahí responderás vos, perdón, ¿no? Me metí. Que son como casos muy particulares. Sí, obvio. Muy puntuales, que más allá de toda la maldad fue un logro negativo, pero un logro, en fin. No sé, es como... Sirve de ejemplo, Claro, quizás, de lo que hay que hacer o de lo que no se puede Claro, hacer. mencionabas Claro, esto, ¿no? claro, bueno, ahí Mencionabas está. que a nadie Sí. se lo recuerda por sus títulos, a menos que haya sido Favaloro, ¿no? Esto, ¿no? Esos casos excepcionales que... O Einstein, o qué sé yo, no sé, Oppenheimer, grandes figuras que dentro de su campo han derroto desde lo teórico, pero ya no sé si se recuerda tanto a la persona, sino el concepto de esa persona. De Einstein, ¿vos te recordás? ¿Qué te recordás? No, no. La fórmula sí, que hizo. MC al cuadrado.
la fórmula o lo otro que suele compartirse de él, que dice si uno hace lo mismo no espera recibir distintos Claro, resultados. su definición de locura. Por ejemplo, Claro. o sea, quizás no nos lo recordamos por su avance en la química o Claro, física su fórmula, cuántica, claro, que era sino el tiempo relativo y esas cosas. lo que transmitió de lo filosófico. Ujú. Está bueno empezar a pensar ejemplos así, Y sí. porque te invita a decir, bueno, en qué lugar también estás parado, en qué vereda estás parado, digo, que Freud se me vino a la cabeza Ajá, también. bueno. Ahí tenés otro gran ejemplo de que si uno bucea el padre del psicoanálisis, todos lo conocemos como el padre del psicoanálisis, sí, pero ¿Quién era Freud? claro. O sea, y Freud la persona. forma. Creo que ahí está como la cuestión, ¿no? El sujeto persona, no el sujeto personaje, si se quiere. O... ¿Qué transmitís O o tótem. qué se transmite más allá de la técnica que uno enseña o de la disciplina como la psiquiatría, psicoanálisis o psicología o química, física, lo que sea? ¿Qué transmitimos más allá de la disciplina? Claro. Toma. Ok. Tarita para la casa también, Pato. No, porque hasta incluso hay personas que se la pueden recordar de dos maneras. Bueno, sí. Esto también, digo, lo que es la vocación. No sé, Maradona. Algunos Sí. lo recordarán como el que nos hizo ganar una Copa del Mundo, o otros lo recordarán por haber sido un tipo terriblemente machirulo. Claro. Y Sí, no, figuras dicotómicas creo que tenés a lo largo de la historia. Rosas. Es otro gran que parte aguas en la historia argentina. Pero claro, yo creo que también ahí estamos recordando no tanto a la persona, sino a ese tótem. Sí, y lo principal en esto, como estamos autodescubriéndonos en Claro. la vocación, es preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo queremos ser recordados? bien. Vos querés ser Tratemos de recordarnos con uno, chicos. No podemos analizar a una dicotomía. Claro. Tratemos de quedarnos con Por ejemplo, uno. ¿vos querés que te recuerden como la voz del Valle? No. ¿O como muchas otras cosas más? Por muchas cosas, otras cosas más. Por lo que sos vos como Pato. Sí. No sé, pregunto yo. Sí, no, es que sí. Sí. Y a Bueno. lo sumo mi trabajo fue el puente como para... Era una gran persona que ayudaba y además tenía una excelente voz y representaba al Valle. Ujú. En todas las fiestas nacionales y provinciales. No hagamos más. Basta. Perdón. Mucha tareita para el hogar en este caso con Silvi. Y aprovechar este momento, todos muchos chicos nos están escuchando de que visiten la Expo Vocacional. Y Hoy que- último día. Sí, ¿hasta qué hora Hasta está? 17 horas. Perfecto. Bien. Queda que- un rato todavía. Que se acerquen ahí al ingreso de Cipoletti, al CC, Centro Cultural de Cipoletti, que van a ver un montón de propuestas y en este caso Silvi te ayuda a indagar sobre tu vocación para que por lo menos encuentres en tu vida algo que pueda tener esta sincronía, ¿no? De estas 4 preguntas que hablamos en el primer bloque y que al día de mañana se puedan materializar con un dinero, con una pasión, con una labor del día a día. Y esto de descubrir que en lo que uno desea en la vida de adulto sea placentero y que no sea un sacrificio. Totalmente. Y previamente mencionabas también lo importante de tener un guía en estos 12 pasos. En Escuela Carana, ¿la gente puede encontrar esas guías? Con todo gusto lo vamos a acompañar. Perfecto. Aprovecho. ¿Cómo la gente puede comunicarse y acercarse a Escuela Carana? 299-504-3058. Perfecto. Ahí Ahí está. Gracias, Silvi. Gracias siempre por tu conocimiento. Fuerte el aplauso. Hermoso. Silvina Pirola, de Escuela Carana. Por más preguntas, ya saben, pueden acercarse directamente o la conocen personalmente acá en Cipoletti, en la Expo Vocacional hasta las Aprovechen. 5 de la tarde. Nos vemos.